el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Hola, buenos días. Un domingo más juntos de esta manera virtual, con la intención que buscamos de poder alabar a nuestro Dios, adorarlo, cantar, escuchar su palabra y orar. Como siempre digo, es mi oración y mi ruego que todo esto que podamos decir y hacer de esta forma sea usado para la gloria de Él y que realmente el Espíritu Santo nos esté hablando al corazón. Recién mencioné una o dos palabritas, pero quería parar en una palabra que usamos mucho en la iglesia y que es alabanza, alabanza a Dios. Alabanza a Dios, principalmente, como ya sabemos, es un acto de gratitud hacia Él por todo lo que Él hace. Y es algo que buscamos en la iglesia. Buscamos cada día, cuando nos juntamos y también en la soledad, hablar de Él, alabar a Dios por lo que Él hace, y que es increíble y muchísimas cosas hace. Pero no solo quiero que nos centremos en lo que Él hace por mí o por las personas. Yo quiero que nos centremos un poquito más y abramos un poquito más el panorama. Hay un salmo, que es el Salmo 148, que habla sobre la alabanza a Dios en un sentido mucho más amplio. Es muy bueno que alabemos a Dios en grupo o individualmente, pero está muy bueno pensar también de que la alabanza es más que eso también. El Salmo 148 dice lo siguiente: alábenlo sol y luna, alábenlo a Dios, ¿no? Estrellas luminosas, alábenlo ustedes altísimos cielos, y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido. Alaben al Señor desde la tierra los monstruos marinos y las profundidades del mar. El relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato. Los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños. Y como dice el Salmo 150 al final, todo lo que respira, alabe a nuestro Dios. La alabanza es pensar y agradecer a Dios por lo que Él hace. La alabanza está no solo en la iglesia, sino está en toda la creación, en todo lo que Él hace e hizo por nosotros. Vamos ahora a cantar una canción que es Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, agradezco a Jesús que esté en mi vida. ¿La cantamos juntos? Deja
¿Pudiste alabar a Dios con lo que cantamos recién? Seguro que sí. Como dije recién, alabar a Dios es un acto que realizamos agradeciéndole a Él por las cosas que hace. Y traté de resaltar el tema de que no solo este tema de la alabanza a Dios está circunscripta a los que creemos en Él, sino también, como dice el Salmo, la creación, los animales, el universo, los cambios climáticos y hasta los reyes de alguna manera alaban a Dios. Pero ahora quería compartir con ustedes otra palabra que usamos mucho y que es la palabra adorar a Dios. Adorar a Dios. Adorar a Dios está básicamente relacionado con lo que Dios es, su persona, sus atributos, su carácter, su perfección. La adoración a Dios es mucho más que alabarle. La adoración a Dios es, de alguna manera, tener un encuentro con Él. Y ahí sí yo me atrevo a decir de que no cualquiera puede adorar a Dios. La persona que encuentra a Dios es la que puede adorar a Dios y entender el carácter de Él, los atributos y qué plan tiene para cada uno de nosotros y para la humanidad. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4 lo siguiente: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Los adoradores, la verdadera adoración a Dios debe ser hecha en espíritu y en verdad. La verdad de Jesucristo. Como recordamos en este tiempo, después de que Jesús nació, el Espíritu Santo descendió en Jesucristo cuando fue bautizado. Ese es el Espíritu Santo que mora en los que creemos en Él. Y la verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad está reservada para aquellos que creen en Jesucristo. Quiero que ahora cantemos otra canción y vamos a cantar dos. La primera es Majestad. Habla de la gracia de Dios. Tu gracia me encontró tal cual soy. Y después vamos a cantar Tu fidelidad es grande, otro de los atributos de Dios. Adoramos a Dios por la fidelidad, porque Él no cambia la palabra, porque Él cumple sus promesas. Adoramos a Dios porque un día nos encontró tal cual éramos, nos amó y nos perdonó. ¿Cantamos estas dos canciones? Aquí estoy, rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Tu gracia me encontró
hace un ratito el Salmo 148 y al final dice que todos los reyes de la tierra, todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños, todos alaben a Dios. Sabemos que la alabanza está en la iglesia y está fuera de la iglesia. Pero también sabemos que la adoración no está en todos lados. Pero hay una promesa que quería compartir con todos ustedes y que habla de la obra de Jesucristo en el libro de los Filipenses, que dice así: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Va a haber un momento en que toda la humanidad va a doblar sus rodillas y va a confesar de que Jesucristo es el Señor. ¡Qué promesa! Que así sea. Ahora vamos a cantar una canción más que habla de esos momentos complicados de la vida que nos tocan pasar, esos momentos de pruebas, de adversidades, cuando las cosas no nos salen bien. Sin embargo, pensando en uno de los atributos de Dios, que es el de la fidelidad de Él, el perdón y la paciencia, en esos momentos, esa mano de amor que nos tiende el Señor para levantarnos y caminar junto a Él. Cantamos en momentos de prueba y de adversidad, y después de adorar a Dios con esta canción, vamos a tener una oración que va a hacer Verónica. En momentos de pruebas y de adversidad, cuando todo parece estar mal, cuando el mundo se cierra a mi alrededor y mi pie pronto está a resbalar, es allí que tu mano tan llena de amor me vuelve a levantar, y escucho tu voz, mi amado Señor, a tu lado yo siempre estaré. Y escucho tu voz, mi amado Señor, a tu lado yo siempre estaré. Querido Dios, gracias por recibirnos a través de la oración. Eres un Dios tan amoroso y nos invitas cada día, a cada momento, a descansar en tus cuidados. Como iglesia, te agradecemos por estar a nuestro lado durante todo este tiempo. Te hemos encontrado detrás de un hermano ocupándose de nosotros, detrás de un mensaje esperanzador o detrás de un llamado telefónico que llega justo a tiempo. Y quisiéramos también estar atentos unos a otros para reflejarte. Señor, continúa ayudando a nuestros hermanos que atraviesan una etapa de necesidad respecto a su salud o en lo laboral. Atiende, Señor, a quienes te necesitamos espiritualmente. Cuida a las personas mayores, cuida a los jóvenes, cuida a nuestros niños. Y ahora, Espíritu Santo, controla y guía este culto. Sé nuestro Maestro, silencia todo lo que sea ajeno a tu voluntad. Señor, como aquella multitud que se acercaba a la orilla del lago para oír tus palabras, nos acercamos hoy más y más también para oírte. Háblanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes.
Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Muy buenos días, qué alegría volver a encontrarnos, qué alegría juntos poder buscar a Dios. Vamos a continuar como hicimos estos últimos domingos, a hacer el recorrido que nos presenta el Evangelio de Lucas. Ese es el recorrido que estamos haciendo ahora y que vamos a continuar. Y hoy leímos el texto ahí en Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11, por si querés ir buscando en tu Biblia. El texto es conocido, el texto habla de esa pesca milagrosa.
Y ahí donde Jesús llama a Pedro a seguirle junto a otro grupo de sus discípulos. Pero quería que pensemos en una palabra muy particular o muy especial que nos presenta este relato. Para eso primero quería presentarte el marco. El texto ahí en Lucas, capítulo 5, los primeros 3 versículos nos presenta a un Jesús que está enseñando. Hay un grupo de personas que está siguiendo a Jesús, que lo quiere escuchar. Así que Jesús le pide a uno de los pescadores que estaba por ahí si le presta una barca para alejarse un poco y aprovechar el sonido que les daba el ambiente para poder presentar un mensaje audible a todos. Así que uno de los pescadores le presta su barca para que Jesús pueda enseñar. Es decir, que este grupo de seguidores y también los pescadores, Pedro, uno de ellos, estaba escuchando aquello que Jesús estaba enseñando. Hay algo del mensaje que Jesús les transmite, que Lucas no nos detalla de qué habla, que evidentemente fue movilizando a Pedro como a otros. Lo segundo que nos presenta el texto para tener en cuenta es que Jesús luego le habla a un grupo de personas que están cansadas. Un grupo de personas que ya vienen de una noche larga de trabajo. En aquella época se pescaba bien de madrugada y estos pescadores ya se encontraban limpiando las redes habiendo tenido una muy mala noche. Imagínate la escena que se nos presenta. Un carpintero le quiere decir a un grupo de pescadores cómo pescar. No creo que a muchos les haya caído muy bien. Pero si prestamos atención al versículo 5, Pedro le contesta a Jesús cuando éste los manda de vuelta a pescar, que ellos habían tenido una larga noche, ya habían trabajado mucho, no habían logrado una buena pesca y simplemente querían volver a casa y volver a arrancar. Pero había algo, insisto, que de lo que Jesús estaba enseñando les llama la atención a este grupo de personas. Y Pedro le dice, porque vos me lo mandás, voy a intentarlo. En tercer lugar, el tercer aspecto que quiero tener en cuenta para poder analizar lo que hoy creo que Dios nos habla, porque de un texto conocido tenemos el desafío de descubrir eso nuevo que Dios nos quiere hablar hoy, es que luego, cuando obedecen a la voz de Jesús de ir a buscar nuevamente, a pescar nuevamente, ven la manifestación del poder de Dios interviniendo en medio de ellos. Luego de todo este proceso tienen esta pesca milagrosa. Jesús se manifiesta a ellos a través de este cardumen de peces. Pedro lo reconoce. Y es más, él mismo dice, apartarte de mí, pues soy pecador, no merezco estar cerca tuyo. Jesús ahí le da esta declaración que solemos conocer. Pedro, no te preocupes, a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Qué significa eso? Este llamado a Pedro a ser pescador de hombres es un llamado a la incertidumbre. Pedro sabía ser pescador de peces. Bueno, parecía que sabía hacerlo, ¿no? Según esta escena no lo hacía muy bien, pero evidentemente si tenía una barca habrá tenido mejores noches. Pero Pedro sabía ser pescador, sabía tener su rutina como pescador. Y cuando Jesús lo llama a esta nueva experiencia de vida, de ser pescador de hombres, lo está llamando a un nuevo camino, a un camino incierto. Este es el proceso donde Pedro inicia su camino como discípulo de Jesús, que era un camino a la confianza plena en la palabra de este maestro, de Jesús, quien se venía revelando, venía enseñando con autoridad y les venía indicando un camino nuevo. Hasta ahí llegamos. Pero yo quiero detenerme en un versículo que a veces pasamos de largo. Acompáñame ahí a la lectura del capítulo 5, los versículos 4, 5 y 6 que nos resumen esto que hablamos y nos presenta esta invitación de Jesús que va más allá. Versículo 4 dice, cuando acabó de hablar le dijo a Simón, que venía de enseñar, ¿no? Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí sus redes. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron
y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Jesús le dice, vayan a aguas más profundas. Si ellos obedecen, ponen algunos reparos, algunas preguntas, pero le creen, y en esas aguas profundas es que ven la manifestación de Dios en sus vidas, en su barca, en esta gran pesca. Me preguntaba, ¿qué eran estas aguas más profundas? ¿Qué es esto que Jesús le manifiesta a Pedro? Al final del relato, en el versículo 10, dijimos que Jesús los llama a seguirle, a ser pescador de peces. Pero descubro que hay un llamado antes. El versículo 4 nos dice que Jesús los llama a Pedro a confiar en él, a creer en su voz y a sumergirse en aguas más profundas. Creo que esto también nos invita a pensar esta invitación a profundizar en las aguas de Dios. ¿Qué significa profundizar en las aguas de Dios? ¿Qué significa ir a aguas más profundas? Te lo voy a decir de manera simple, después te voy a invitar a que pensemos juntos. Creo que tiene que ver con esta experiencia de fe profunda en Él. Pedro tenía que creer a este maestro que estaba enseñando. Más allá de su cansancio, más allá de sus circunstancias, más allá de su experiencia cotidiana, de su experiencia de pescador, que su maestro tenía algo entre manos. Tenía que confiar y sumergirse en esta invitación de creer en la palabra de Jesús. Pero déjame pensar de otra manera, o pensemos juntos. Se me ocurrió una parábola cotidiana para nosotros. Eso es lo que hace Jesús cuando enseña. Habla con experiencias que todos pueden conocer. Así que para pensar en estas aguas más profundas, pensé en esta parábola que quiero compartirte y quiero que pensemos juntos. Dice así esta parábola que inventé. Un hombre fue a la playa y vio un grupo que hacía un pozo de arena y con un pequeño balde de playa iba a buscar agua al mar y la intentaba tirar en su pozo para poder sumergirse en él. Pero el agua rápidamente se escurría y se vaciaba de ese pozo a la orilla del mar. Luego este hombre vio otro grupo de personas que se metían al mar hasta la altura de las rodillas y saltaban las olas que rompían cerca de ellos. Algunas veces se animaban a barrenarlas y éstas las llevaban donde ellas querían. Muchas veces quedaban patas para arriba. No sé si alguna vez te pasó. Por último, este hombre vio a otro grupo de personas que con sus tablas de surf superaban la primer rompiente de olas y se animaban a ir más profundo, a aguas profundas. Allí se encontraban entre grandes olas, pero lograban dominarlas junto a su tabla, pudiendo no solo saltarlas, sino sostenerse por encima de ellas y avanzar ante la experiencia extraordinaria de surfear olas gigantes. Ahora bien, si yo fuese Jesús y ustedes fueran los discípulos, me preguntarían, Maestro, ¿qué nos querés decir con esta parábola? Bueno, voy a hacer como que me hiciste la pregunta y te voy a contar de qué se trata. El primer grupo de personas que este hombre vio a la orilla del mar es el grupo de personas que escuchó, que oyó la voz de Dios que le decía que era necesario sumergirse a las aguas de Dios para poder experimentar una vida extraordinaria. Pero ya tenía sus propios planes, ya había diseñado su propio propósito, sus proyectos, pero como sabía que las aguas de las profundidades de la presencia de Dios le podía hacer bien, él había hecho su propio pozo, su propio proyecto, y con un baldecito de agua de playa iba cargando el agua que creía suficiente, necesaria de la presencia de Dios y lo llevaba a su pozo, intentando llenar su pozo con el agua de la presencia de Dios a sus planes y propósitos. Pero en ese intento constante de ir al agua a buscar un poco de agua y volver a su vida cotidiana, y volver al agua, intentar llevar agua a su vida cotidiana, se da cuenta que el agua simplemente se escurre para volver al mar.
El segundo grupo de personas es el grupo de personas que alguna vez escuchó el llamado de Dios a profundizar en él. Pero cuando ingresó a las aguas y vio las primeras rompientes, se empezó a atemorizar. Entonces se quedó ahí, intentó avanzar, pero simplemente se quedó saltando olas, intentando sobrevivir en las mareas, viendo cómo las olas los zarandeaban, los movían, los empujaban. A veces se animaban a barrenar las olas y dejaban que las olas de las circunstancias los lleven a diferentes destinos. Otras veces esas olas simplemente los dejaban también patas para arriba. ¿Viste cuando la ola te lleva y toda la espuma te zarandea y te deja dado vuelta? Este grupo de personas, al estar solo a la altura de la primer rompiente, a veces lograban saltar las olas, a veces lograban golpear y chocar contra las circunstancias, las olas de la vida, y otras veces se dejaban llevar por las mismas. Pero el reino de los cielos es como el tercer grupo de personas que oyen el llamado de Dios a profundizar en las aguas y agarran su tabla, que en esta parábola vendría a ser Jesús, ese lugar firme donde podemos pararnos, y se animaban a avanzar más allá de esa primer rompiente de olas que atemorizaba a distintos grupos de personas. Se animaban a ir un poco más allá. Y en esas aguas profundas, si bien en la experiencia de empezar a dominar las olas, a dominar las circunstancias, a sumergirse en agua profunda, muchas veces al intentar pararse sobre la roca, esa tierra firme, que Jesús sobre esta tabla de esta parábola, muchas veces se han caído, han intentado pararse de vuelta. Hasta el proceso de experiencia de poder dominar las olas, de poder elegir hacia dónde ir junto a la tabla, direccionar el camino y no solo permitir que el agua, que la ola decida el destino de ellos. Pensaba que sumergirnos al agua profunda junto a Jesús tiene que ver con experimentar la vida y animarnos a barrenar, o mejor, surfear la circunstancia de una manera extraordinaria y poder navegar, surfear esas olas de la experiencia de una vida cotidiana transformada en una vida fabulosa junto a Jesús. Déjame serte sincero, porque quizás vos estás viendo este video como es enero en la playa, o quizás planeás ir al corto plazo, y déjame decirte que yo en el agua real pocas veces, rara vez superé la primera rompiente de olas de agua. Y solo quiero animarte a sumergirte en aguas profundas si sabes nadar de verdad. Pero lo que tiene que ver con la experiencia de fe, quiero animarte a superar esa primer rompiente de olas y ir a aguas profundas. Esas aguas profundas que nos permiten ver la experiencia de la intervención de Dios en nuestras vidas. Es ese escuchar a Dios, a pesar de que nos parezca descabellado como Pedro y decir, laburamos toda la noche, ya estamos cansados, ya hemos vivido mucho y profundizar me desafía. Pero ese grupo de personas que se animan a creer y a entrarse en aguas profundas son quienes ven el cardumen de peces en su arca. Déjame darte un secreto de la lectura que encontré en este texto, en Lucas capítulo 5. Jesús, cuando empieza a enseñar, está en la barca. Y en la barca le dice a Pedro y a los suyos, lleven las barcas a aguas profundas. En ningún momento del relato nos dice que se bajó de la barca, sino que Él en la barca los lleva a aguas profundas. Eso les da otra paz a este grupo de pescadores. Esa manifestación de Dios al creer, al confiar, animarse a ir a esas aguas profundas, a sumergirse en la presencia de Dios, en la vida que nos invita a tener, le permitió experimentar el milagro de la intervención de Dios en su vida. Quizás vos hoy, pensando en esta parábola del 2021, te diste cuenta que en este último tiempo te encontrabas a la orilla del mar, haciendo un pozo con tus propios planes y simplemente intentando traer un poco de Dios, un poco de esa agua de Dios a tus planes.
Ibas con tu baldecito, ibas a buscar algo de Dios cada tanto y llevarlo a tu pozo y te dabas cuenta que se escurría. Quiero invitarte a meterte al agua. Y si sos de ese grupo y te identificaste que solo te quedaste en la primer rompiente, te mojaste un poco en Dios, conociste algo de lo que Dios habla a tu vida, o conocés si estás ahí, en la primer rompiente, pero percibís que en la vida estás simplemente saltando olas, sobreviviendo, barreneando algunas y a veces cayendo en esa tormenta de agua que se arremolina en nosotros y nos deja patas para arriba. Quiero animarte a que no solo entres al agua, sino que te sumerjas, que agarres la tabla de surf, que te pares en la roca firme que es Jesús en nuestra vida y te animes a surfear las olas, que ya no tengas miedo a las aguas profundas de la fe, sino que te sumerjas, sino que te mojes por completo y una vez mojado te pares en la tabla, en la roca firme que es nuestro Señor Jesús, para las olas que se nos vienen este año, las podamos surfear y junto a la tabla decidir para dónde ir y no dejar que las olas nos lleven, sino que esa experiencia se vuelva una experiencia fabulosa. Déjame una vez más ser honesto, nunca surfeé, pero vi algunas imágenes maravillosas de aquellos que se animan a surfear. No sé si alguna vez viste alguna, o en una película o alguna foto de aquel que está en el túnel de la ola, navegando, surfeando en el medio y viendo esa experiencia maravillosa. Bueno, Jesús te invita a una experiencia similar, una experiencia maravillosa de la vida, donde estamos por encima de las circunstancias, porque nos animamos a estar en esas aguas profundas de Dios. Ese fue el primer llamado de Jesús a Pedro, a confiar en Él. Quien se animó a confiar en Él vio la intervención de Dios en su vida y se animó luego a ser de aquellos que no solo pescan peces, sino que sirven en el reino de Dios bendiciendo a hombres. Esa es la idea de pescar hombres, bendecir a aquellos que aún no conocen las aguas profundas de Dios para disfrutar junto a Él esta vida. Quiero animarte a que te sumerjas en sus aguas. Oramos. Amado Dios Padre, venimos releyendo este texto que conocemos, pero también hoy escuchamos algo nuevo que nos querés mostrar. Jesús, en ese llamado que me haces, que nos haces a sumergirnos más profundo en tus aguas, en esa vida extraordinaria junto a vos, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos des la valentía de romper la inercia, de solo visitar esas aguas y conformarnos con un poquito de agua que podemos poner en un baldecito. Queremos pedirte que nos ayudes a superar esa primer rompiente de olas que nos asustan cuando nos tenemos que animar a entregarnos por completo a vos, a dar pasos de fe, a soltar ese lugar seguro y a sumergirnos donde no hacemos pie y donde nuestro único lugar para hacer pie sos vos, Jesús. Donde solo podemos pararnos en vos. Animanos, mostranos hacia dónde y cómo. Y danos la fuerza, danos la claridad, danos la experticia para poder pararnos sobre esas olas que intentan doblarnos, que intentan tirarnos abajo, que intentan llevarnos de vuelta a la orilla y alejarnos de la profundidad de la fe en vos, para poder vivir esta experiencia extraordinaria, como los discípulos se animaron a creer y a vivir. Jesús, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestro cansancio, a pesar de nuestros miedos, ayúdanos a responder como Pedro y ir a aguas profundas. Jesús, bendecía a tu iglesia, bendecía a tus hijos, bendecía a aquellos que hoy quieren animarse y por más y revelate, mostrate en sus vidas. Espíritu Santo, como dice tu palabra, vos sos quien pone el querer como el hacer. Dios, guía a tus hijos a desear más de vos y a experimentar en tu vida, a experimentar tus proyectos en nosotros, porque queremos que seas Señor de toda nuestra vida
y queremos navegar las aguas junto a vos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras oraba, se me venía esta idea a la mente, que no la había pensado antes, no la había escrito, no la había procesado previo a este mensaje, que ir a aguas profundas nos lleva a dejar de hacer pie sobre la orilla, porque cuando nos ponemos en la primer rompiente de olas, todavía hacemos un poquito de pie, pero si vamos a agua profunda, nuestra única posibilidad de hacer pie es esa tabla, es Jesús, nuestra roca viva. Creo que eso es un poco el llamado que Jesús le hace a sus discípulos y nos hace a nosotros, a sumergirnos en esas aguas profundas, donde la voz de Dios puede hacer que un cardumen de peces vaya a la red, que vos puedas surfear esa ola que hoy se te hace tan difícil de la vida, porque estamos en Él, porque Él es nuestra roca. Te invito a que esta semana Dios se revele de tal manera que te animes a navegar aguas profundas con Él. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y que agarres la tabla de Jesús y te puedas sumergir en aguas bien profundas. Dios te bendiga. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor.
Gracias por compartir con todos nosotros la palabra de Dios. Todo esto me hizo recordar lo que festejamos no hace tanto, que es la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Y me hizo recordar a dos personas, a Zacarías y a María. Zacarías, como dice el Evangelio de Lucas, fue un sacerdote que adoraba a Dios, que no podían tener hijos, y un día cuando él estaba en el templo ofreciendo los servicios del sacerdote a Dios, se le aparece un ángel, y la primera reacción de Zacarías fue un susto tremendo. El mismo que pienso hubieras tenido vos o yo, un susto tremendo. Menos mal que el ángel le dijo que venía de parte de Dios y que iba a tener a un hijo. Y nomás ahí, a unos poquitos versículos, está María. Y le pasa algo similar. Se le aparece un ángel y María también se asusta. El ángel le dice, en tu vientre vas a tener al Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora pensando en Pedro, en San Pedro, un hombre súper profesional de la pesca, conocía como el mejor el mar de Galilea y no había sacado nada de nada. Sin embargo, el maestro Jesús le dice, tira la red de nuevo. Y Pedro, obedeciéndolo, sabiendo que era el maestro, pero me imagino un poco muy desconfiado, tiró las redes y sabemos lo que pasó. Y la reacción de Pedro me parece que no fue miedo, fue una convicción de quién era él, quién era Pedro y quién era Jesús. Y cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y bueno, el Evangelio es eso, el Evangelio son las buenas noticias, el Evangelio es mostrarnos quiénes somos. El Señor, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo nos muestra quién soy yo, quién sos vos. Y la reacción de Pedro fue arrodillarse. Nuestra reacción puede ser arrodillarnos, puede ser tener miedo, pero sabemos que el Señor cumple sus promesas. Y si Él dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, sabemos que Él nos va a hacer descansar. Bueno, ya es hora de despedirnos, agradeciendo a Dios por este hermoso día y rogamos a Dios que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor nos muestre su rostro y nos dé paz. Dios te bendiga.